Ganó México, pero el triunfo quedó atravesado por una imagen que pesa más de lo que dice el marcador. México venció 1-0 a Australia en el Rose Bowl de Los Ángeles, con gol de Johan Vázquez a los 27 minutos, pero la noche terminó marcada por peleas entre aficionados dentro y fuera del recinto. El equipo de Javier Aguirre cerró su último partido en Estados Unidos antes del debut mundialista de contra Sudáfrica con una victoria mínima, suficiente en el registro, útil para el ánimo y necesaria en la ruta de preparación. Sin embargo, lo que debía ser una despedida con aplausos terminó convertido en una advertencia para el Mundial. La pregunta apareció de inmediato porque la afición azteca será mirada con lupa cuando México sea anfitrión. Una cosa es llenar estadios, acompañar al Tri y convertir cada partido en una fiesta. Otra muy distinta es permitir que esa pasión se convierta en golpes, riñas y escenas que corren por redes sociales con una velocidad imposible de frenar. La fuente señala que la afición mexicana no dejó solo al equipo, como suele ocurrir cuando el Tri juega en territorio estadounidense. Ese respaldo volvió a sentirse en el Rose Bowl, pero también quedó expuesta una zona oscura. Diversos videos mostraron actos violentos en las gradas y también en la explanada del estadio, fuera del recinto. No se trató de un episodio escondido ni de una escena menor perdida en la multitud. En las imágenes se pueden ver peleas en ciertos puntos de las tribunas, entre propios aficionados del Tri, con golpes directos y descontrol. Luego, el conflicto también apareció afuera, en la explanada del Rose Bowl, ensuciando aún más la jornada. Por eso el 1-0 no alcanza para contar lo ocurrido. México ganó en la cancha, pero el entorno abrió un debate que duele. ¿Esa será la actitud del hincha azteca cuando llegue el Mundial? La victoria queda, el gol queda, la preparación continúa, pero la imagen de violencia también queda pegada a una noche clave. En lo deportivo, el Tri empezó con intención de acechar el arco de Matthew Ryan. A los 10 minutos, Luis Chávez tomó la pelota desde fuera del área y sacó un zurdazo potente, aunque el esférico terminó yéndose elevado. Fue el primer aviso de una selección que buscaba golpear temprano y manejar el ánimo del partido. A los 19 minutos, Mateo Chávez encontró espacio por la banda izquierda y mandó un centro hacia el área buscando a Orbelín Pineda. La acción prometía peligro, pero Matthew Ryan apareció con seguridad para descolgar el balón. Australia empezaba a sentir que México quería cargar por los costados y meter presencia cerca del arco. El Tri siguió empujando sin convertir el partido en una avalancha, pero mostrando señales claras. Luis Gerardo Chávez envió un centro preciso para Alexis Vega, quien ganó de cabeza y obligó a Ryan a responder con una atajada enorme. Esa acción levantó a la tribuna y dejó claro que el gol mexicano podía llegar por arriba. La jugada del gol apareció antes de la media hora, en una acción de táctica fija que cambió el partido. Alexis Vega ejecutó un tiro de esquina desde la punta derecha y Johan Vázquez atacó el área con decisión. El defensor conectó un cabezazo certero, pegado al palo, para hacer estallar al Rose Bowl. A los 27 minutos, México ya estaba arriba 1-0. El cabezazo de Johan Vázquez fue preciso, fuerte en intención y perfecto en dirección. No hizo falta una jugada extensa ni una combinación interminable. Bastó un córner bien lanzado por Alexis Vega y una aparición firme del zaguero para romper la resistencia de Australia. Ese gol debió convertirse en la postal central de la noche. México encontraba ventaja en su último ensayo en Estados Unidos antes del debut mundialista. Javier Aguirre respiraba con un resultado favorable y la afición tenía motivo para celebrar. Pero el fútbol no pudo quedarse solo con esa imagen porque afuera del juego ya se estaba cocinando otro relato. La primera parte terminó con poco y nada después del gol. El Tri manejó la ventaja sin producir demasiadas emociones adicionales y Australia no consiguió transformar el cierre del primer tiempo en una amenaza fuerte. Raúl Rangel, según la fuente, no tuvo demasiado trabajo, señal de que México logró pasar ese tramo con cierta comodidad defensiva. El problema es que la calma del campo contrastó con el ruido de la grada. Mientras el equipo protegía su ventaja, los videos de redes sociales empezaban a instalar una preocupación distinta. El Rose Bowl no solo aparecía como escenario de una victoria mexicana, también como escenario de peleas entre hinchas que debían estar celebrando juntos. Esa contradicción golpea porque el Tri será parte central del Mundial 2026 como anfitrión. Una selección que recibe al mundo no solo necesita competir bien, también necesita proyectar una imagen fuerte de organización, convivencia y respeto. La pasión azteca puede ser enorme, pero cuando se convierte en violencia deja de sumar y empieza a dañar. Javier Aguirre puede rescatar varias cosas desde lo futbolístico. Su equipo llegó temprano, probó desde media distancia, generó por banda izquierda, encontró remate de cabeza con Alexis Vega y abrió el marcador con Johan Vázquez.
Pero todo ese balance positivo queda obligado a convivir con una sombra externa que el cuerpo técnico no controla, aunque la selección la termina arrastrando. En la segunda parte llegó una ola de cambios y uno de los movimientos más llamativos fue el ingreso de Guillermo Ochoa. El arquero entró por Raúl Rangel, quien había pasado una primera mitad con poca exigencia. El canterano americanista recibió el aplauso del respetable al salir, mientras Ochoa ingresaba bajo una atención especial. Apenas entró, Guillermo Ochoa tuvo que responder. Solo pasaron segundos antes de que hiciera una volada espectacular para lanzar el esférico por un costado. La tribuna reconoció la intervención de inmediato, porque su aparición tuvo esa carga emocional que siempre despierta un arquero con historia dentro de la selección mexicana. La atajada de Ochoa también recordó que el 1-0 era un marcador frágil. México no había cerrado el partido con una diferencia amplia y Australia todavía podía encontrar una opción para empatar. Por eso esa intervención tuvo peso deportivo, sostuvo la ventaja en un momento donde cualquier descuido podía cambiar por completo el cierre. Hasta ahí, el partido ofrecía una línea clara. México golpeó primero y después encontró una respuesta clave de Ochoa. Pero la noche no permitió quedarse únicamente en ese análisis. Los incidentes de violencia en las gradas y afuera del estadio ocuparon un espacio demasiado grande como para ser tratados como un simple detalle. La fuente habla de varios puntos de actos violentos, y eso vuelve más seria la lectura. No fue solo una pelea aislada que se apagó rápido. Hubo escenas en las tribunas y también en la explanada del Rose Bowl. Esa repetición de focos conflictivos obliga a mirar el problema sin esconderlo detrás del marcador favorable. Lo más preocupante es que las peleas fueron entre propios aficionados del Tri. No se menciona un cruce directo con hinchas rivales ni una provocación externa como origen del caos. Se habla de seguidores mexicanos enfrentándose entre ellos, a puño abierto, en una noche donde el equipo nacional estaba intentando cerrar su preparación con una victoria. Cuando una hinchada se pelea consigo misma, el daño simbólico es profundo. No solo se rompe la convivencia en el estadio, también se golpea la imagen de una afición que suele presumir pasión, fidelidad y presencia masiva. El Mundial exigirá mucho más que color en las tribunas. Exigirá control, madurez y responsabilidad ante millones de ojos. México puede sentirse conforme por el resultado, pero no puede ignorar la señal que dejó Los Ángeles. Ganar 1-0 ante Australia ayuda, especialmente antes de enfrentar a Sudáfrica en el debut mundialista. Sin embargo, una victoria en un amistoso pierde brillo cuando los videos de violencia terminan ocupando el centro de la conversación. El Rose Bowl pasó de celebrar el gol mexicano a quedar asociado con imágenes incómodas. Ese giro resume la noche. El fútbol puso el gol, Ochoa puso la atajada, Javier Aguirre puso la gestión del partido y la afición conflictiva puso una mancha que nadie puede borrar solo repitiendo que el Tri ganó. La afición mexicana volvió a demostrar convocatoria en Estados Unidos, pero la convocatoria no basta si el comportamiento falla. Viajar, llenar y cantar son virtudes cuando construyen ambiente. Pero cuando aparecen golpes y riñas, todo ese respaldo se vuelve una preocupación. Para un país anfitrión, el reto no será solo recibir al mundo, sino hacerlo sin escenas vergonzosas. La pregunta del enfoque queda clavada en la noche: ¿esta será la actitud del hincha azteca en el Mundial? No es una provocación gratuita, es una duda que nace de hechos concretos. Hubo violencia en ciertos sectores de las gradas y también afuera del recinto. Si eso ocurre en un amistoso, la alerta es inevitable. México tendrá la oportunidad de mostrar una fiesta enorme en 2026, pero para eso necesita que su afición esté a la altura del escenario. El Mundial no perdona imágenes. Cada pelea puede hacerse mundial en segundos, cada incidente puede afectar la reputación de un país y cada gesto puede quedar bajo juicio público. El equipo de Javier Aguirre hizo su parte dentro del campo. No arrasó, no goleó, no ofreció una exhibición arrolladora, pero ganó. Johan Vázquez apareció en el momento exacto, Alexis Vega participó con el córner del gol, Luis Chávez y Mateo Chávez avisaron temprano, y Guillermo Ochoa respondió cuando le tocó entrar en acción. Pero el balance final no puede ser cómodo. La victoria deportiva existe, aunque llegó acompañada de una preocupación social alrededor del espectáculo. El Tri necesitaba una despedida sólida antes del Mundial y la consiguió en el marcador, pero la imagen pública quedó dañada por una parte de sus propios seguidores, que transformaron celebración en alarma. Australia se fue derrotada por un gol, pero México no pudo cerrar la noche con una sonrisa completa. El 1-0 sirve para el expediente, sirve para el ánimo y sirve para que Aguirre siga construyendo. Lo que no sirve es ver a aficionados del mismo equipo enfrentarse mientras el país se prepara para recibir el torneo más grande. La figura de Guillermo Ochoa dejó una escena reconocible: entrar,
ser observado y responder con una volada inmediata. La de Johan Vázquez dejó otra, atacar el córner de Alexis Vega y meter el cabezazo al palo. Esas imágenes tenían fuerza suficiente para sostener la narración deportiva, pero quedaron compartiendo espacio con los golpes de la grada. Por eso el cierre tiene que ser directo. México ganó, pero no convenció en todo lo que rodeó al partido. El Tri cumplió en el campo, pero una parte de la afición falló en la conducta. El Mundial está cerca, y cuando el país sea anfitrión, el examen no será solo para los jugadores, también será para la tribuna. El 1-0 ante Australia pudo ser una noche de preparación, gol y aplauso. Terminó siendo una advertencia. Johan Vázquez puso la victoria, Ochoa sostuvo el resultado y el Rose Bowl mostró el poder de convocatoria mexicano, pero las peleas dentro y fuera del estadio dejaron una pregunta imposible de esquivar: ¿qué imagen ofrecerá México cuando el mundo entero esté mirando? Porque el problema no está en celebrar, ni en gritar, ni en vivir la camiseta con intensidad. El problema aparece cuando esa intensidad cruza una línea que jamás debería cruzarse en un estadio. El hincha puede ser parte del impulso del Tri, puede ser energía, puede ser identidad, pero cuando se convierte en violencia deja de acompañar y empieza a perjudicar. Lo ocurrido en el Rose Bowl debería servir como aviso antes de que el Mundial ponga a México en el centro del planeta futbolero. No basta con preparar al equipo, ajustar nombres o probar variantes. También hay que proteger el ambiente que rodea a la selección, porque una fiesta mundialista no puede quedar secuestrada por escenas de golpes entre propios aficionados. Javier Aguirre tendrá que seguir trabajando con lo que vio en la cancha: el gol a balón detenido, la respuesta de Ochoa, la participación de Alexis Vega y los intentos iniciales de Luis Chávez. Pero fuera de la libreta deportiva quedó otro mensaje: si la afición no corrige esa conducta, cualquier avance del Tri puede terminar opacado por lo que pase en las gradas.